Lo primero que vamos a hacer es crear una máquina virtual con la plataforma de DigitalOcean. Entonces se selecciona el plan más básico, que son 1 GB de RAM y 25 de disco duro. Eh, las claves SSH para poder conectarse por medio de la IP pública que genera esta plataforma. Se debe configurar, pues si tienen distribución de Linux, con Keygen, o si no con Windows se instala el programa PuTTY. Se le da un nombre a la máquina, pues solamente es para poder identificarlo y listo, se crea. Cuando se crea, la plataforma nos da la IP con la que podemos acceder a configurar el servidor como nosotros queramos. En este caso, pues crear un servidor DNS. Esa es la IP pública que podemos copiar. En este momento ya estamos a punto de conectarnos a la máquina virtual. Entonces hay que configurar o ya tener configurada la clave de acceso. Y pues si uno ya todo le queda bien, solamente es darle SSH, se conecta con el usuario root y listo, solamente le pide la contraseña y ya estaría uno en la máquina. Lo primero es verificar que, no que tengamos, si tenemos instalado la versión de Bin. En este caso no la tenemos instalada, entonces vamos a instalarla junto con otras utilidades de este programa, de esta herramienta de Bin. El flag de "-y" es para, por defecto, darle sí a todas las preguntas que él arroja. Entonces instalará automáticamente todos los paquetes, que es el que permitirá hacer las consultas al servidor de DNS. Cuando ya termina de instalarse, tenemos que inicializar el servicio con este comando y después ir a configurar todas las opciones que necesitamos para registrar el dominio que queremos. Entonces el archivo named.conf en la carpeta etc es el que contiene esas configuraciones y lo vamos a abrir por medio del editor de texto Vim. El primer parámetro es el listen on port, que pues tiene solamente el localhost, entonces tenemos que agregarle la IP pública que tenemos pues con la plataforma. Si no, pues si estamos en una red privada, ponemos la IP que queremos exponer este servidor. Aquí le damos en Allow Query Any porque como va a ser una IP que se puede consultar desde cualquier otra red, pues no tenemos la facilidad de decirle que acepte únicamente una otra red. Entonces le damos Any para permitir que todas las redes puedan consultarlas. En caso de ser una red privada, pues se pondría la red a la que pertenece ese servidor DNS. Aquí configuramos una zona y ponemos el nombre del dominio que queremos que aparezca, que queremos que el servidor DNS resuelva. Después, pues el tipo siempre ahí en este caso es master. Entonces le vamos a dar un file donde va a estar la configuración de ese dominio, donde van a estar las respectivas direcciones IP. Por lo general siempre va con el nombre del dominio, .com o lo que uno haya decidido, y directo, .fwd de forward. Pero pues puede ser cualquier nombre, siempre es importante el punto y coma. Y también hay que configurar la zona inversa, o sea, la que transforma las IP en dominios, porque la primera transforma los nombres de dominios pues en direcciones IP. Entonces también es necesario tener la, la que hace lo contrario. Para eso tenemos que coger los octetos de red. En este caso, como esta es una red tipo B, vamos a coger los dos primeros octetos y los invertimos. Es decir que ya quedaría en vez de 157.245, pues cambiamos, queda 245.157. Y .in adr.arpa es obligatorio ponerlo de esa manera. Así él lo va a poder identificar. Y el archivo es similar al anterior, pero le vamos a poner en vez de .forward, le vamos a poner .ref de que es el archivo inverso. Ya terminamos de configurarlo, entonces salimos y guardamos.
Ahora lo que tenemos que hacer es ir a esos archivos que pues tenemos que crearlos porque no están. Entonces tenemos que ir a la carpeta named dentro de la carpeta var. Entonces tenemos que crear primero el archivo directo que se crea con el nombre de dominio que registramos. Y pues así como lo nombramos en el named.conf, así mismo lo tenemos que crear acá. Lo abrimos y tenemos que configurar primero que todo el inicio de autoridad, y después sí tenemos que ponerle los registros de tipo A que convierten los nombres en direcciones IP. Pero primero pues se le pone el origin y el TTL de 3 horas. Entonces ahora sí ponemos el registro de inicio de autoridad con el nombre del dominio y con un correo. Ahí yo me equivoqué en crear, pues en poner el nombre de dominio porque puse primero mi nombre y después el apellido. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero ya pueden ver ahí los registros de tipo SOAT, el tipo NS para identificar el servidor de nombre de dominio y los registros de tipo A. Y también el tipo CNAME para poder eh, servir el servicio web. Ahora tenemos que copiar el archivo .fw para ponerlo .ref porque la configuración es muy similar, solamente que tenemos que cambiar el nombre de dominio por la dirección IP con los octetos invertidos y el .in adr arpa. Para este archivo tenemos que cambiar el nombre de dominio por los octetos de red y el .in adr arpa. Recuerden que los octetos de red van al revés, entonces pues ese también puede ser un posible error que a veces se nos olvida. Eh, los registros ya no serían de tipo A, sino que serían de tipo PTR, que van a convertir pues direcciones IP en nombres de dominio. Y aquí se coge los octetos de host faltantes y lo que se hace es que se invierten también. Entonces nos quedaría ciento, quedaría o sea, el último octeto quedaría al principio. Recordemos que esto es una red de tipo B, entonces son los últimos dos octetos los que representan el host. Y eliminamos el CNAME porque no es necesario en esta configuración. Y aquí también voy a corregir pues el error anterior de que puse el nombre invertido. Entonces sin eso no podía funcionar. Tiene que tener todo exactamente el mismo nombre para que pues pueda funcionar y resolver los nombres de dominio. Aquí puse mi otro nombre, así que también hay que corregir esas cosas. Entonces reiniciamos el servicio named para poder pues aplicar estas configuraciones. Entonces nos aparece este mensaje de redirecting. Entonces eso quiere decir que todo está bien configurado. Ahora podemos proceder a verificar con NSLOOKUP y darle nombres de dominios para poder que él nos resuelva cuál es la dirección IP, y al contrario darle direcciones IP para que él nos resuelva cuál es el nombre de dominio. Incluso podemos hacerlo desde el computador local y llamar a la IP pública porque pues esto es un servidor que se puede consultar desde cualquier otra red. Entonces tenemos que dar el server y le ponemos la IP pública. Después de darle NSLOOKUP le damos server y esa IP que nos da DigitalOcean la copiamos y la pegamos ahí. Es con la misma IP con la que iniciamos el SSH. Y ya podemos resolver los nombres de dominio desde cualquier otra red.